Están saliendo también un poquito noticias sobre que la renovación de Vinicius no estaba tan cerrada como parecía, no está tan cerrado, que sigue ahí el run run de Arabia con su entorno que le sigue, como que le pica la mosca detrás de la oreja de que quieren ir a Arabia. Entonces yo, en ese supuesto, venta de Vinicius y se queda Rodrigo. Igual tácticamente, para lo que es la parte táctica puramente del equipo en cuanto a encaje de unos jugadores con otros, igual me cuadra incluso más un encaje de una mejor sociedad entre Rodrigo y Mbappé que Vinicius y Mbappé. El jugador probablemente más importante de la actual plantilla del Real Madrid. Arda Güler, que va a ser un jugador clave para mí en este Real Madrid. Así que ahora vamos a pasar, sí que sí, con los fichajes. Señores, vídeo que llevo mucho tiempo queriendo hacer. Vídeo en el que me he visto de entrenador y en el que os voy a contar mi planificación. Lo que haría yo con el Real Madrid de cara a la próxima temporada. Los fichajes que haría, las ventas que haría, las formaciones que utilizaría yo en el Real Madrid con los jugadores que tendría. Quédate a verlo porque de verdad que merece la pena. Y es que cuando digo que me he visto entrenador, me he visto entrenador literalmente. O sea, no os miento si os digo que llevo literalmente horas preparando esta planificación por dudas que me surgen por jugadores, que ficho, que vendo, este me tiene encaje, este no me tiene encaje. Un quebradero de cabeza, señores. Entonces, que menos que ver este vídeo, señores. Y es que, de verdad que cuando digo que me he visto entrenador no es coña. Es que tengo aquí la libreta con alineaciones. Es que no os miento. 1, 2, 3, 4. O sea, es que no os miento, señores. No os miento. Tengo aquí el ordenador con toda la plantilla del Madrid para que no me deje ningún nombre. Tengo la pizarrita. Un Cristo montado, señores. Pero bueno, vamos a pasar ya con... Lo primero que vamos a ver son los jugadores de la actual plantilla del Real Madrid y voy a ir diciendo uno a uno cuál me quedo y cuál no me quedo, ¿vale? Tengo el ordenador aquí, con lo cual si miro para ahí, no es que sea retrasado, es que tengo los jugadores aquí, señores. Y empezamos con la portería, empezamos de atrás hacia adelante. Thibaut Courtois, ningún tipo de duda, Courtois se queda en el equipo. Andriy Lunin, jugador que... Tengo mis dudas, sinceramente. No, realmente no tengo dudas. Realmente con Lunin estoy muy seguro. Es que si Lunin se quiere seguir, por mí no hay problema. O sea, si Lunin quiere seguir, por mí no hay problema en que Lunin siga siendo el segundo portero de la plantilla. ¿Qué es lo que pasa? Que están saliendo rumores de que Lunin igual ya le ha trasladado alguna oferta al club, de que no está tan seguro de querer continuar siendo el segundo portero y es totalmente entendible debido a que tiene nivel de sobra para ser primer portero de un equipo bueno de Europa. Entonces yo la decisión la dejaría en las manos de Lunin. Si Lunin quiere seguir, por mí, perfecto, que siga. Si no quiere seguir, pues ya veríamos la alternativa que se buscaría, ¿vale? Pasamos ya con la defensa. Empezamos por los centrales. Tenemos a Militao. Militao, no, tampoco hay mucho más margen de maniobra, se tiene que quedar. Es un jugador que está lesionado del cruzado, nadie te va a ofrecer nada por él. Y yo me lo quedaría. Evidentemente no va a tener el rol del discutible que tenía antes, pero hay que ver cómo vuelve, que vuelva poco a poco, ir evaluándole y no que vuelva como hemos hecho este año, que ha vuelto y se ha jugado todos los minutos y lo hemos vuelto a cargar otra vez. Con lo cual, nada de cafradas con Militao, que vuelva poco a poco. David Álava, jugador que... va a ser complicado encontrar una salida, siempre y cuando no sea Arabia. Si te viene Arabia, pues puede ser, pero si no va a ser complicado encontrar una salida. Le queda un año de contrato. Yo, sinceramente, trataría de buscarle una salida a David Álava. Seguimos con los centrales. Tenemos a Jesús Vallejo. Pues bueno, nada que decir de Jesús Vallejo. Acaba contrato, no le renovaría, obviamente, y se iría Vallejo. Mi respeto por Jesús Vallejo, un jugador que simplemente se ha remitido a su contrato, ha estado aquí, no ha puesto ningún problema, siempre ha trabajado, cuando ha salido al campo ha hecho lo que tenía que hacer y punto. Jesús Vallejo, sinceramente, gracias por los servicios prestados y hasta la próxima. Rüdiger, central que está lesionado hasta el Mundial de Clubes, no se sabe si llega el caso. Rüdiger también me lo quedaría, obviamente. Y luego vamos a pasar con los laterales, ¿vale? Lateral izquierdo, que tenemos a Ferland Mendy y a Fran García. Ferland Mendy, venta. Venta, no porque no me guste el jugador, es un lateral que evidentemente no es el más vistoso del mundo, no es Marcelo, pero es un lateral que defensivamente es una roca, es muy top, nos ha dado mucho en los últimos años, pero yo sinceramente por el esquema que propondría, por las alineaciones que propongo, no me encaja Mendy, con lo cual Mendy buscaría una venta y Fran García sí que me lo quedaría, ¿vale? Para ser ese lateral de rotación ofensivo sí que me lo quedaría. Y en el lateral derecho tenemos a Carvajal, que me lo quedaría. Evidentemente va a haber un fichaje que ya está cerrado, pero Carvajal, eso le va a venir bien para que vuelva poco a poco. No sabemos cómo va a volver de esa lesión del cruzado, es un jugador ya de una edad, pero bueno, confiamos en Carvajal. De todas formas, el lateral derecho no va a haber problemas. Si lo toque es Lucas Vázquez, jugador al que yo le tengo muchísimo cariño. De hecho, tengo las botas con las que jugó la final de la Champions. Es un jugador encima paisano. Le tengo mucho cariño a Luquitar Vázquez, pero... con todos los honores, evidentemente creo que su ciclo en el Real Madrid ha finalizado y nada, para mí es una leyenda del club, un jugador que siempre ha sabido su rol, siempre ha cumplido cuando ha salido, así que Lucas Vázquez, mis dieces, pero ya llegó el momento de separar caminos con el Real Madrid. Y pasamos con el centro del campo, ¿vale? Y empezamos con Aurélien Tchouaméni, ¿vale? Que evidentemente cuento con él, jugador al que se le han dado muchos palos para mí injustamente, porque ha jugado en una posición que no es la suya, que es la de central. Aunque ojo, que yo en la planificación, o sea, yo lo incluyo tanto para jugar de pivote como para jugar de central. O sea, lo incluyo para las dos posiciones a Tchouaméni. Pero Tchouaméni es un jugador que yo
evidentemente me quedaría. Ya digo que es un jugador que para mí está infravalorado. Para mí como pivote es top 3 mejores pivotes del mundo y como central tiene unas condiciones para ser brutal en el esquema que voy a poner para que juegue de central. Así que Tchouaméni me lo quedaría. Camavinga, más de lo mismo. Camavinga me lo quedaría. Un jugador que te puede jugar de pivote, también te puede aportar en el carril izquierdo, pero es un jugador que le hace falta confianza y le hace falta mejorar con fundamentos tácticos, que eso Xabi Alonso yo creo que le puede ayudar bastante y que yo también le podría ayudar bastante, todo hay que decirlo. Y Camavinga me lo quedaría. Luego tenemos también a Fede Valverde, que lógicamente es que no hay nada que decir con Fede Valverde, el jugador probablemente más importante de la actual plantilla del Real Madrid, el pulmón del equipo, el que corre por todos, garra, para mí capitán del Real Madrid, Fede Valverde, así que Fede me lo quedaría. Luego tenemos a Luka Modric. Dudas con Luquita, renovarlo, no renovarlo, tiene 39 años, me quedo a Luka Modric. ¿Por qué? Porque es un jugador creativo, es un jugador que te puede dar esa pausa, que te sabe tener el balón, ese organizador que baje más a la base de la jugada. Modric ya no es un jugador que te vaya a jugar tanto entre líneas, así que sí que lo va a hacer más bien en la base de la jugada, haciendo un poquito de cross, sin ser cross lógicamente, porque no son las mismas características, pero que haga ese rol. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me quedo a Modric? Porque realmente para irte al mercado a buscar un jugador de a lo mejor 25 años, que te van a pedir 60 millones por él y que sinceramente que sí, que Modric tiene 40 años, pero que te va a aportar más que él, yo sinceramente me quedo a Luquita, capitán del equipo, leyenda del club, así que aparte que si él quiere seguir, va a seguir, me parecería muy feo decirle no, él quiere seguir y tú no le vas a decir a la puerta, es una leyenda del club y aparte yo creo que no, al margen de eso y del bien que dirmo, Luka Modric es un jugador que va a ser muy útil para la plantilla. Pues seguimos con Arda Güler que va a ser un jugador clave para mí en este Real Madrid, en todos los esquemas que va a proponer, va a ser clave en todos porque ya digo que puede ir evolucionando de ser un jugador que te juegue mucho entre líneas a que por momentos también te aparezca en la base de la jugada y tenga peso en la construcción del equipo, ¿vale? En la base de la jugada, en la construcción de juego del equipo. Ya digo que para mí Arda va a ser, lo mencionaba en el vídeo de Xabi Alonso, que va a ser un poco el Birz de Xabi Alonso, pero yo creo que Arda tiene que ser un jugador clave, el futuro 10 del heredero del 10 de Luka Modric no tiene que ser Mbappé, para mí tiene que ser Don Arda Güler. Seguimos con Dani Ceballos, un jugador que yo también me quedaría para la plantilla. Para mí no es un jugador que tenga que ser titular. Para mí no tiene nivel para ser titular del Real Madrid, pero es un jugador que te puede dar muy útil para una plantilla como la del Real Madrid, un jugador que te puede dar de rotación para el centro del campo, un jugador que, al igual que Modric, te puede aportar esa pausa. No tiene el criterio y la buena toma de decisiones que tiene Modric, de hecho es lo que le falta a Ceballos, aprender a no perder el balón en zonas del campo en la que no se puede perder, pero bueno, es un jugador que, sinceramente, para ser un jugador de rotación de plantilla, te viene muy bien y así que Ceballos yo me lo quedo. Tenemos también a Brahim, que está un poco híbrido entre el ataque y el medio campo, también un poquito como Arda Güler, pero bueno, son jugadores polivalentes. Brahim, he tenido muchas dudas con Brahim y os adelanto ya el porqué. Las dudas con Brahim las he tenido con respecto a otra figura del Real Madrid en la que también puede volver, que es Nico Paz. He estado en dudas ahí, sí. Me quedo a Brahim, vendo a Brahim, traigo a Nico Paz. Finalmente he tomado la decisión de quedarme a Brahim. Pero Nico Paz va a tener futuro ligado con el Real Madrid y lo veréis más adelante en el apartado de las altas. Pero yo me he quedado a Brahim, ¿vale? Jugador que, como siempre, ya digo, estos jugadores son muy importantes, ¿vale? Aparte de las estrellas, los Mbappé, los Vinicius, los Bellingham, los Rodrigo, estos jugadores, los Brahim, los Camavinga, los Ceballos, los Modric en este rol de la plantilla, son jugadores muy importantes y que son los que te ganan ligas, como por ejemplo James en su día con Zidane, Álvaro Morata, Isco, esos jugadores, Lucas Vázquez, que son los que te ganan las ligas, esas rotaciones, esos jugadores, y por ejemplo Brahim, que es un jugador que nunca te va a poner problemas, nunca se ha quejado por no jugar y aparte este año va a tener más minutos, por lo que luego veréis las ventas. Yo creo que Brahim es un jugador que se tiene que quedar, por eso que te digo que es un jugador que siempre te aporta y nunca protesta. Y pasamos ya con la línea ofensiva, la línea que más dudas me ha generado, aparte la del medio campo que también ha tenido telita, pero la línea ofensiva me ha generado muchas dudas y ahora veréis el porqué. Empezamos con Kylian Mbappé, ningún tipo de duda, la estrella del equipo, el que para mí tiene que ser el líder del equipo, porque lo ha demostrado, porque su rendimiento para mí en su prime es el mejor jugador del mundo, no tengo ningún tipo de dudas y tampoco tengo ningún tipo de dudas de que va a ganar balones de oro con el Real Madrid. Balones, sí, en plural. Así que Mbappé, ningún tipo de duda. Nuestro número. Y como no, paradita técnica por el espacio del móvil. Chavales, darme suscriptores para que pueda comprar un móvil con más espacio y apoyarme el vídeo con un like. ¿Dónde me he quedado? Con Endrick. Endrick me lo he quedado, ¿vale? He tenido dudas, sinceramente, de si buscar una cesión, pero creo que como va a salir, o como yo vendería a un jugador de ataque, que luego veréis, sinceramente creo que Endrick va a tener más minutos y me lo quedaría para que siga con esa proyección, ¿vale? Porque este año no ha jugado y evidentemente no es lo más óptimo para un jugador joven. He dudado, ya digo, de hecho, si ceder a Endrick y que subiera Gonzalo del Castilla, pero bueno, finalmente me quedo con Endrick. Pasamos con los atacantes, solo quedan dos. Bueno, pasamos con los atacantes, no, pasamos con los atacantes que nos quedan, que son Vinicius y Rodrigo. No está claro, ¿vale? No está claro y tanteo dos opciones. La primera, en un principio, es la venta de Rodrigo, ¿vale? ¿Y por qué la venta de Rodrigo? Rodrigo, en un principio, quiere salir del Real Madrid. Las noticias que están saliendo es que Rodrigo no quiere seguir en el Real Madrid, tiene problemas, incluso están saliendo de problemas de bucles mentales, temas peligrosos con los que yo creo que no hay que meternos tanto, ¿vale? Porque no sabemos la situación por la que está pasando el jugador. Yo con Rodrigo ya he hecho un vídeo aparte en el que he mencionado mi opinión con él.
Creo que se ha convertido este año en un blanco fácil y le han llovido críticas evidentemente justas, en parte por esa falta de regularidad y el nivel que ha ofrecido esta temporada, pero demasiado, que es un blanco fácil y que es el jugador al que más fácil le buscamos la crítica, ¿sabes? Que este año ha habido otros jugadores que no han rendido tanto, que no han sido lo profesionales que tenían que ser por la noche, como puede ser, por ejemplo, un jugador inglés que tenemos en la plantilla. Parece que me cebo con Bellingham, tío. No, Bellingham es de mis jugadores favoritos, de hecho, tengo un cuadro aquí con su firma, o sea, ¿qué me estás contando? Pero ya digo que creo que Rodrigo, ya me entendéis, ¿no? Se ha convertido un poco en blanco fácil, blanco de críticas. Rodrigo el Cometago es un jugador irregular, es un jugador que en todas las temporadas que ha estado en el Real Madrid, salvo en esta, sí que es verdad, sí, es un jugador que te ha hecho cerca de las 20 goles, cerca de los 20 goles, ya digo, siempre 18, 19 goles, y es lo que explicaba en el vídeo Rodrigo. O sea, Rodrigo es un jugador que no va a ser nunca el primer espada, nunca va a ser la estrella del Real Madrid porque no lo va a ser, pero es un jugador que para ser segunda, tercera espada sí que te puede llegar, sí que te puede dar el nivel perfectamente porque es un jugador muy bueno. O sea que yo de primeras pongo la venta de Rodrigo, ¿vale? Pongo la venta de Rodrigo, pero más que nada porque él es el que quiere irse del Real Madrid y en un principio me quedo con Vinicius, ¿vale? Luego entenderéis el por qué he mencionado que hay dos opciones, ¿vale? Pero bueno, en principio me quedaría con Vinicius, ¿vale? Que también están saliendo rumores sobre su posible... De hecho, lo voy a decir ya, ¿qué cojones? Están saliendo también un poquito noticias sobre que la renovación de Vinicius no estaba tan cerrada como parecía, no está tan cerrado, que sigue ahí el run run de Arabia con su entorno que le sigue... Como que le pica la mosca detrás de la oreja de que quieren ir a Arabia. Entonces, yo, en ese supuesto, venta de Vinicius y se queda Rodrigo. O sea, evidentemente yo a los dos no los vendía. Yo vendía a uno de los dos. Igual tácticamente, para lo que es la parte táctica puramente del equipo, en cuanto a encaje de unos jugadores con otros, igual me cuadra incluso más un encaje de una mejor sociedad entre Rodrigo y Mbappé que Vinicius y Mbappé. Puede ser, con lo cual, si Vinicius y el entorno siguen merodeando la perdiz con la posible venta a Arabia, cogemos los 300 millones que nos vendrían por Vinicius. Tenemos un problema ahora con la economía del estadio, que no nos está dando los ingresos que debería estar dando el Real Madrid debido al tema de los conciertos. Y pues sin problema, se marcha Vinicius, gracias por los servicios prestados, un jugador al que yo le tengo en gran estima por lo que ha hecho aquí, que es un jugador que lo ha pasado muy mal, pero bueno. Venta de Vinicius y se queda Rodrigo y ya está, señores. O sea, eso es lo que me refería con los dos planteamientos. Así que ahora vamos a pasar, sí que sí, con los fichajes. Fichajes que haría yo en el Real Madrid. Pues bueno, empezamos con la portería. En el caso de que Lunin quisiera salir del Real Madrid, que es una decisión que yo respetaría, ya digo que yo a Lunin en un principio me lo quedaría, o sea, lo voy a contar como parte de mi plantilla, pero si quisiera salir Lunin, pues evidentemente habría o bien la opción de fichar. En este caso yo proponía el nombre de Joan, no me acuerdo el apellido nunca, tío. Bueno, Joan, el portero del Español. Es el portero que más está sonando, es un portero que ha rendido muy bien en la liga este año, un portero ágil, así. O sea que para ser segundo portero en un futuro, pues quién sabe si asumir ese rol de primer portero del Real Madrid cuando Courtois ya tenga una edad, pues perfecto, sería una operación de 35 millones. Y si no, yo, pensaréis que es fumada, pues bueno, así sois yo, chavales, con la cantera. Yo apostaría por el portero del Castilla, que en este caso ha sido Fran González, pero yo apostaría por Mario de Luis, ¿vale? Apostaría por Mario de Luis, que es algo más mayor. A Fran González lo cedería a algún equipo de primera división, a que se rodase más. Y a Mario de Luis sí que le daría la oportunidad, un portero muy ágil. Ya dije, bueno, no he subido ese vídeo aún, pero es un portero que me recuerda en parte a Iker Casillas por esa agilidad bajo palos, es un gato, así que yo, esas serían mis opciones para la portería. Luego, fichajes. Ficharía un central, el cual sería Dinghausen, central que ya está prácticamente cerrado, central del Bournemouth, internacional español, que nos va a ayudar mucho en la salida de balón. La gente ha detectado, bien detectado este año, un problema en la salida de balón, en la creación de juego del equipo, y se ha obcecado con la necesidad de fichar un centrocampista, pero es que la salida de balón no solo trata de fichar centrocampistas y un medio centro. La salida de balón es algo que empieza de atrás, y un jugador como Heisen, que tiene muy buena salida, encima que juega en ese perfil zurdo, perfil que el único central que teníamos de ese perfil era Alaba, con lo cual Heisen ahí yo creo que te puede aportar bastante. O sea que Heisen, fichaje que tienes que hacer sí o sí. En teoría la cláusula son 58 millones, con lo cual no hay que negociar nada, pagar los 58 millones y Heisen para ti, ¿vale? Y encima el tío es español, con lo cual rejuveneces el equipo y aparte aportas esos cupos que tienes que cumplir españoles y todo perfecto, chavales. Fichaje blanco y en botella. Trent Alexander-Arnold para el lateral derecho. Mencionaba antes la salida de balón, no es solo cuestión de mediocentros. Con Heisen y con Arnold, la salida de balón yo creo que tendrías un plus en esa salida de balón. Trent Alexander-Arnold, jugador que yo lo ficho. Bueno, yo lo ficho, ya está fichado, pero fichaje que está muy de acuerdo, viene gratis, acaba contrato de los mejores en su posición y que también te puede jugar en el medio del campo, con lo cual Arnold, fichajazo. Lateral izquierdo, aquí está la duda, ¿vale? Están sonando ahora mucho Álvaro Carreras, lateral del Benfica, tenéis un vídeo en el canal, que en teoría el Real Madrid ha tomado la decisión de que ese va a ser el lateral a por el que van a ir. Lateral que en un principio tendría un coste de 50 millones de euros, ¿vale? Álvaro Carreras es un jugador que es canterano, jugó en el Real Madrid, si no me equivoco, en la etapa de cadetes, jugó 2 años, luego se fue al Manchester United, pero bueno, el caso de Álvaro Carreras es un lateral que está en el Benfica este año, y ya digo, por el que el precio sería 50 millones. Lo veo excesivo, sinceramente. Yo trataría de rebajar ese precio, le he visto un poquito el tipo de jugador
jugador que es un lateral para jugar con carrileros, es perfecto, va como anillo al dedo. Es un lateral de mucha proyección ofensiva, de mucha zancada, que defensivamente no va mal, pero que destaca más por lo ofensivo. Así que Álvaro Carreras lo veo bien, pero sin pagar esos 50 millones. Yo no pagaría 50 millones de euros por Álvaro Carreras, porque por el mero hecho de que el año pasado podías haber comprado a Alfonso Davies por menos cantidad de dinero. O sea que yo a Carreras no lo ficharía por ese precio. En caso de que el Benfica se pusiera muy tozudo y no lo quisieran vender, apostaría por Miguel Gutiérrez, otra opción de otro jugador que es canterano, que es de la casa. Y que este sí que lo puedes comprar por 8 millones de euros. Tienes la opción de recompra, pagas 8 millones de euros, lo traes de vuelta. Así que ya digo, si no es Álvaro Carreras, que sería la primera opción, sería Miguel Gutiérrez por 8 millones. Y encima es un jugador que en salida de balón es muy del perfil de Alexander Arnold, pero en vez de por el perfil derecho, por el perfil izquierdo. O sea que tenemos laterales ahí, que la salida de balón yo creo que la compensaríamos bastante bien. Con Miguel Gutiérrez por el lado izquierdo, tanto con Trent Alexander-Arnold por el lateral derecho y con Huijsen también desde la posición de central. Esos serían mis 3 fichajes, porque ya digo que tenía la duda de Nico Paz, ahora comentaré el por qué me decido a no hacerlo, pero es que estos serían mis 3 fichajes. Sinceramente no creo que haga falta mucho más, porque si te paras a pensar, sí, un medio centro organizador, que también he tenido mi quebradero de cabeza durante el día para analizar este vídeo y si era conveniente ficharlo, llego a la conclusión de que no, tío. Porque tienes ahí a Fede Valverde en el medio campo, tienes a Camavinga, tienes a Tchouaméni, yo lo cuento para jugar tanto de central como de medio centro, tienes a Ceballos, tienes a Modric, tienes a Arda, o sea, tienes a Bellingham, tienes muchos jugadores, tío. O sea, si no me vas a decir que no puedes crear juego con esos jugadores, más las incorporaciones, que yo creo que la salida de balón, que es el principal problema que tuvo el Real Madrid este año tras la marcha de Toni Kroos, yo creo que con estos fichajes ya lo solventarías. Pero los fichajes no han acabado. Han acabado los fichajes de esta temporada, ¿vale? Los fichajes de la 25-26. Pero porque yo no quiero hacer una planificación, señores, de un año. El fútbol se planifica, por lo general, a largo plazo. Y hay 2 jugadores que yo creo que el Real Madrid tiene que tener monitorizados. Los jugadores son tanto Nico Paz, jugador por el que tienes una opción de recompra y que, si no me equivoco, asciende 1 millón de euros cada año. Es decir, este verano lo puedes recomprar por 8 millones, el siguiente por 9 y el siguiente por 10. 3 veranos en los que puedes recomprar a Nico Paz. Nico Paz es un jugador que tienes que tener monitoreado. Un jugador que para mí el año que viene sí que tiene que volver al Real Madrid, sí o sí. ¿Por qué no lo he metido este año? Básicamente porque tienes a jugadores muy parecidos, o no parecidos, pero sí jugadores que juegan por la misma zona que Nico Paz, como son Arda Güler, como es Brahim Díaz, como es Jude Bellingham. Entonces, traerlo aquí para que no juegue, no lo veo. O sea que yo con Nico hablaría. Tenéis un vídeo también en el canal, de hecho, pero yo con Nico hablaría y lo que le diría es: aguanta Toño en el Como, que por lo visto no, lo ha dicho su padre, él está muy feliz ahí, está Toño en el Como, sigue rompiendo la Italia, sigue acumulando minutos, sigue acumulando experiencia, y el año que viene vuelves al Real Madrid, que no estará Luka Modric, y ahí se libera una plaza y vas a ser un jugador importante. Y el otro jugador sería Franco Mastantuono, ¿vale? Jugador de River Plate, media punta, también te puede jugar por la banda derecha, 45 millones de euros, es un jugador al que yo también tendría monitorizado, ¿vale? Le he visto un poquito y sinceramente es un jugador que tiene una pinta brutal. Tiene una pinta brutal, me recuerda un poquito al Fido Di María, pero yo creo que es un jugador que el Real Madrid tiene que tener monitorizado. Puedes pensar, pero es un perfil muy parecido a Nico Paz, pero es un perfil también parecido en parte por zona en la que juega a Arda, a Brahim. Bueno, Vinicius y Rodrigo también eran 2 extremos izquierdos que en teoría no tenían mucho sentido su encaje, ¿no? Ya que eran en la misma posición, se ficharon los dos, hicieron los dos historias con el Real Madrid. Yo considero que tanto Nico Paz como Franco Mastantuono tienen que estar presentes en la planificación de este año del Real Madrid, porque lo van a estar a futuro, ¿vale? Entonces, Mastantuono, si a lo mejor tienes que pagar 45 millones de euros y asegurarte de tener el jugador, pues sinceramente yo lo haría, pero sin olvidar a Nico Paz, que es un jugador de la casa y que también tiene muchísimo potencial. Y ahora, como no solamente somos buenos entrenadores, buenos analistas tácticos, también somos buenos gestores económicos, vamos a ver los gastos o beneficios, vamos a ver si ha habido más pérdidas o ha habido ganancias, vamos a verlo, señores, porque ya digo que aparte de buenos entrenadores también somos buenos gestores, ¿vale? O sea que entonces quedaría resumido básicamente en las altas, que serían Huijsen, 58 millones, más el lateral izquierdo, que pueden ser o bien 35 millones por carreras, que es lo que pagaría yo por él, o 8 millones por Miguel Gutiérrez. Vamos a ponernos 35 millones, para ponérmelo más difícil aún, vamos a poner que al final sacamos a carreras por 35 millones, porque más yo no pagaría, sino yo ya digo que me iría por Miguel Gutiérrez. 35 millones por carreras, 30 Alexander Arnold viene gratis, con lo cual el gasto serían simplemente los 58 de Huijsen más los 35 de carreras, que nos daría un total de 93 millones de euros en gastos. Luego con la calculadora, porque evidentemente buenos matemáticos por lo que sea no somos, ¿vale? Apuntamos aquí 93 millones de euros. Y las bajas, me he sido realista, por Alaba he puesto 10 millones por poner algo, porque no acaba contrato, pero bueno, de Arabia, mal será que no nos den 10 millones, ¿no? Ahí tiesos no son precisamente, o sea, 10 millones por Alaba, Lucas Vázquez no recibimos nada, Vallejo no recibimos nada, Mendy, más de lo mismo. Mendy es un jugador que va a estar complicado sacar dinero, así que me he puesto en el peor de los casos, vamos a poner que nos dan 10 millones de Arabia por Mendy, otros 10 millones.
Y aquí está la venta, o bien, como he mencionado antes, o bien de Rodrigo o de Vinicius. Me valen las dos. Si nos ponemos en lo realista, ya digo, lo más probable es, según las informaciones que están saliendo, es que salga Rodrigo. Pero yo no descartaría una salida de Vinicius, con lo cual, ya digo, para mí, para el encaje táctico, lo que más me encaja es una salida de Vinicius. Pero los rumores indican una salida de Rodrigo. Entonces vamos a poner pueden ser o bien 300 millones de Vinicius o bien 100 millones de Rodrigo. Entonces vamos a ponernos, para ponernos lo difícil, en el peor de los casos, que solo percibiéramos esos 100 millones de Rodrigo. Con lo cual nos quedaría un total de 120 millones, o sea, 120 millones de beneficios de sacadas en ventas, básicamente, y 93 millones en gasto de fichajes. Con lo cual nos quedaría un balance positivo y eso indica lo buenos gestores que somos, señores. Florentino, llámame. Así que, una vez visto esto, vamos a pasar a los 11. Y esta planificación que he hecho, la he hecho con sentido y ahora explico el porqué. Porque es que esta planificación está hecha para que el Real Madrid pueda jugar tanto con 3 centrales, que es el esquema que más le gusta a Xabi Alonso, tanto para jugar con 4-2-3-1 o 4-3-3, un esquema mucho más clásico y que ha implementado el Real Madrid en los últimos años, ¿vale? O sea que ya digo que con estos jugadores y esta plantilla que he confeccionado, no habría problema tanto de jugar con un esquema o con otro. Así que planteamos las dos opciones. Empezamos con el esquema de 3 centrales, el esquema que en un principio le gusta a Xabi Alonso y a este entrenador que tenéis aquí también le gusta bastante. Lo tenéis por aquí, ¿vale? Dejaré una imagen por aquí. Courtois, Lunin en portería, 3 centrales, Huijsen, Tchouaméni y Asensio. Meto a Tchouaméni como central en este 11 porque es un jugador que para jugar de central en el medio, justo de central en el medio, creo que tiene unas condiciones perfectas. Es un tío fuerte, es un tío alto, es un tío que va bien al cruce, que tiene buena salida de balón, es perfecto. Luego, como opciones, pongo a Rüdiger para sustituir a Huijsen y a Militao para sustituir a Asensio. Tendríamos ahí 5 centrales, más lo que te puedan aportar los centrales de la cantera, como puede ser Jacobo Ramón, Joan Martínez, centrales de la cantera que yo tendría muy presente, Diego Aguado, Mario Rivas, que yo los tendría muy presentes para bajas como hubo este año, pues ahí apostar por la cantera que ya ha demostrado, como es el caso de Raúl Asensio, que si les damos oportunidades, hay jugadores más que preparados. Para el lateral derecho, carrilero derecho, mejor dicho, Trent Alexander-Arnold, Carvajal, perfecto, pongo a Arnold como titular, porque para jugar con 3 centrales y carrilero es un esquema que le viene como anillo al dedo. Por el otro lado pongo a Álvaro Carreras, la nueva incorporación, / Miguel Gutiérrez, ya digo, va a depender de si el Benfica quiere 50 millones o no los quiere, así que ya digo, Carreras o Miguel Gutiérrez son 2 jugadores más que aptos para jugar en este esquema, con lo cual perfecto. Y como opción de banquillo, Fran García, ¿vale? Luego, ponemos por aquí, centro del campo, tenemos ahí Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Luka Modric, Fede Valverde, Jude Bellingham, muchas opciones, también Arda Güler, que va a ser muy importante, y luego arriba pues tenemos tanto a Vinicius como a Mbappé, ¿vale? Vinicius y Mbappé, jugadores con mucha libertad, y que, por ejemplo, en este caso, Endrick tendría bastantes más minutos debido a la marcha de Rodrigo, ¿vale? Evidentemente, Endrick es un jugador que tiene que tener muchos más minutos, ya lo he mencionado antes, y con este esquema los tendría, y con esta confección de plantilla los tendría, obviamente, Arda Güler, ya lo he mencionado antes, jugador que va a tener un papel muy clave. Pero este esquema pues también puede ser un 4-2-3-1, como lo dejaré por aquí perfectamente con la confección de la plantilla. Pero también quiero plantear el hipotético caso de que fuera Vinicius y no fuera Rodrigo el que saliera, ¿vale? Porque, sinceramente, como he mencionado antes, y me estoy repitiendo, pero quiero que quede muy claro, para mí Rodrigo, por encaje en la plantilla, sobre todo con Mbappé, tácticamente con la plantilla puede ser mejor incluso. Entonces propongo esta otra alineación por el hipotético caso en el que saliera fuera Vinicius y no fuera Rodrigo. Yo no tendría ningún problema en que fuera Rodrigo el que se quedara finalmente. Ya lo sabéis que a mí Rodrigo me encanta. Y aquí tenéis esta alineación que sería prácticamente igual, pero cambiaría un poquito la estructura del equipo. No sería evidentemente un esquema con 3 centrales y 2 carrileros, pero veis la distribución en el medio campo que sería un cuadrado. O sea, sería literalmente lo que usó Xabi Alonso en el Leverkusen. Porque en el otro no es tal cual, ¿no? Porque al fin y al cabo estoy poniendo a Mbappé y a Vinicius como 2 puntas, básicamente porque sé que no van a trabajar una puta mierda defensivamente. Con este esquema eso cambia y por eso de ahí que menciono que Rodrigo puede ser un jugador que encaje más tácticamente, sobre todo por temas de equilibrio y por este esquema que estáis viendo aquí, ¿vale? Tenéis a Ceballos, o sea, a Camavinga y a Fede Valverde en el doble pivote, por debajo, con la opción de Ceballos y Modric para dar rotación, y por delante de ellos a Jude Bellingham, a Arda Güler, a Rodrigo y a Brahim. Esas 4 opciones para dar rotación. Por ejemplo, vamos a poner a Rodrigo y a Jude Bellingham como titulares y en punta a Mbappé y a Endrick, que ahí lo veis. Son 2 jugadores que para congeniar con Mbappé, asociaciones, meterle balones al espacio a Mbappé, son muy buenos y sinceramente con este 11 teníamos muchísimo más equilibrio porque probablemente, evidentemente en presión, quiero que trabajen todos, quiero que Mbappé trabaje en presión, quiero que Jude y Arda o Rodrigo, los que estén ahí, trabajen en la presión de segunda línea, tras presión a los pivotes rivales, a los laterales. Ya digo, eso son cosas más tácticas, pero el único que se puede quedar un poquito excluido ahí de tareas defensivas en fase defensiva del equipo puede ser el Mbappé, cosa que con Vinicius no va a pasar porque van a ser los dos. Con lo cual, este 11, sinceramente, para la cuestión táctica y para el Álvaro entrenador, sería la mejor opción, ¿vale? La tenéis por aquí, que quede bien clarito. Y señores,
esta sería mi confección de la plantilla, la confección del varo entrenador, que ojo, no sea varo entrenador del Real Madrid algún día. Bueno, ojalá. Vaya dit, tío, vaya muy vivo, señores. Señores, esta es mi confección de la plantilla. Me dejáis por comentarios qué pensáis, si estáis de acuerdo conmigo, si pensáis que no tengo ni puta idea de fútbol, me lo dejáis por comentarios. Quiero ver la vuestra también por ahí, quiero verla, quiero que me digáis qué fichajes seréis vosotros, qué ventas seréis vosotros, si venderíais a Rodrigo, si no venderíais a Rodrigo. Quiero ver qué haríais, chavales, quiero leeros, así que, señores, me lo dejáis por comentarios, me apoyáis con un like que no cuesta nada y a mí me hacéis muy feliz, os suscribís al canal, activáis campanita que se vienen vídeos muy top, ya lo aviso, y señores, nos vemos en la próxima.